compañero de camino. Hola, esta es una retransmisión del segmento Compañeros de Camino, del programa Por el Camino con Javier de Santiago, que se transmite todos los miércoles a las 8:15 p.m. a través del 740 AM en Familia Radio Phoenix, Arizona. Lo puedes escuchar también a través del www.enfamilia.com o a través de la aplicación de En Familia Radio y también por TuneIn. Y mi eterna libertad, y mi eterna libertad. Antes de comenzar la retransmisión, solamente les quiero avisar que cometí un error al momento que grabé este programa, refiriéndome a los niños santos como Jacinta y Francisco Franco. El verdadero apellido de los niños es Marto. Serían pues Jacinta y Francisco Marto. Gracias. Hola queridos amigos, estamos aquí de regreso por el camino. Más que listos para seguir recordando a aquellos que nos acompañaron en el camino de este mundo mundial, pero que ahora tienen el título de santos, porque caminaron firmemente en las virtudes cristianas hasta el mérito final, sin rendirse. Bueno, hoy aquí en este segmento seguimos en oferta. Tenemos nuevamente 2x1. Sí, 2x1, sí señor. Hoy nos toca recordar a dos queridos compañeros del camino. A dos. El día de hoy vamos a platicar sobre Francisco y Jacinta Franco, que tienen algo pero muy especial. Eran unos niños, eran unos pastorcitos, y además se les concedió el privilegio de mirar, escuchar y platicar nada más y nada menos que con nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, a la cual cariñosamente hoy llamamos Nuestra Señora de Fátima. Claro que sí, a estos niños queridos compañeritos del camino se les presentó el privilegio de mirar a la Virgen María, platicar con ella y escucharla durante varias apariciones que hizo María Santísima entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, nada más y nada menos que en Fátima, Portugal. Antes de hablar un poco de nuestros queridos Jacinta y Francisco, quiero recalcar, por si las moscas, y aunque a lo mejor ya lo sabes, estos dos niños no fueron declarados santos ni por ser niños, ni por haber visto a la Virgen Santísima. Fueron declarados santos porque presentaron una vida llena de virtudes. No solo transmitían los mensajes de la Virgen, sino que además los hacían suyos y los vivían. Por eso la Iglesia los declaró santos, por las virtudes heroicas que demostraron durante su corta existencia. Fíjate nomás, Francisco tenía 8 añitos y Jacinta 7, cuando junto con su amiguita Lucía fueron testigos de las apariciones en Fátima. Los tres eran niños y pastorcitos y no sabían ni leer ni escribir, pero tenían una fe muy fuerte, al mismo tiempo que muy tierna. Antes de las apariciones eran unos niños comunes, como todos los niños, pero tenían algo especial, que era su fe. Una fe que, aunque era sencilla, sin embargo, la tenían muy arraigada, era muy profunda. Como pastorcitos, pasaban la mayor parte del día cuidando las ovejitas y jugando en el prado. Sin embargo, era pero muy importante para ellos orar y rezar el Santo Rosario todos los días, aunque no dejaban de tener sus detalles, como te digo, entre comillas, normales. Como pasó alguna vez, que deseaban regresar a jugar de voladita, pero sin embargo, como no querían hacer a un lado su obligación de rezar el Santo Rosario, se dispusieron a rezarlo, pero para acabar pronto no rezaban toda la oración, solamente el principio. Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María. Así la rezaban cortita,
Pero oye, no se los vayas a tomar a mal, eran solo unos niños. Y para que te duela te voy a decir que esas oraciones así recortadas puede que tengan más valor que las que hacemos nosotros a veces completas, pero a la carrera, que no se nos entiende nada de lo que estamos diciendo. Nada. Ay, perdón por dejar salir el criticón sangrón. No era la intención de mi corazón. Perdón. Bueno, regresamos a la historia de nuestros queridos compañeritos del camino, San Francisco y Santa Jacinta Franco, que junto con su amiguita Lucía pastoreaban, jugaban y rezaban. Qué bonito, qué bonito. Su amiguita Lucía era la más grande y también era la que les hablaba de Jesucristo y les contaba historias, y a ellos les gustaba escucharla hablar de Cristo y también les gustaba escucharla hablar algunas historias. De pronto un día, la Madre del Cielo, María Santísima, se les presentó. ¿Y para qué quieres que te platique de las apariciones? Tú ya debes de haber oído hablar de ellas, sobre todo del milagro del sol, de los secretos que la Virgen les reveló a los niños, de las cosas increíbles que les pasaron. Pero entre tanto milagro, lo único que te quiero decir es que no se nos debe de olvidar que la Virgen durante estas apariciones estuvo hablando mucho de cómo el pecado lastima a Jesús y también a ella, cómo debemos de buscar consolar el corazón de Jesús y también el de ella. Nos habló muchísimo más de la urgencia de la conversión para la salvación de nuestras almas, de la importancia de la penitencia, la importancia de la oración, la fuerza. Mucho habló, muchísimo fue lo que invitó a la oración nuestra Santísima Madre por medio de estos pequeños allá en Fátima. Claro que sí, la oración, sobre todo la oración para pedir perdón por nuestros pecados, la oración y la penitencia para lavar nuestros pecados. Sí, nuestros pecados y los pecados del mundo. Nuestros pecados y los pecados del mundo. ¿Por qué recalco esto de nuestros pecados y los pecados del mundo? Es que a veces, cuando pedimos perdón por los pecados del mundo, como que se nos olvida un poco que nuestros pecados están dentro de esos pecados del mundo, porque nosotros también estamos en el mundo y también pecamos. Entonces nos conviene hacerle caso al mensaje de la Virgen, donde nos invita a la oración y a la penitencia, al sacrificio por los pecadores. ¿Por qué? Porque cuando pedimos por los pecadores, cuando hacemos penitencia por los pecadores, cuando hacemos oración por los pecadores, estamos pidiendo por nosotros, que somos pecadores. Y ojalá que todas esas oraciones nos lleven al arrepentimiento de nuestros pecados personales, nuestros pecaditos, pecadotes y todos, inspirándonos en el corazón que debemos acercarnos con más frecuencia al sacramento de la reconciliación, o más comúnmente llamado confesión. Perdón, de nuevo me fui, intentando dar un mensaje de la Virgen, porque me quedo inquieto, ya que si no tomamos en serio el mensaje de la Virgen para nuestra propia vida, entonces es como si no hubiera venido, o como si hubiera venido de oquis. Entonces, en esas reflexiones de Fátima, es importante ver qué me dice también a mí María. Pero bueno, ahora de nuevo regreso a la vida de nuestros pequeños héroes, compañeros del camino, Francisco y Jacinta Franco. Como ya he dado muchas vueltas, pues me queda poquito tiempo, así que ahora, ¿qué te puedo decir sobre ellos? ¿Qué te puedo decir? En realidad, lo que sucedió en Fátima y la vida de estos pequeños después de las apariciones fueron una verdadera epopeya de la que se han escrito libros y más libros. De la vida de estos pequeñitos, pues también hay por allí uno que otro libro. Así que pues hay tanta información que tuve que elegir algo. Y pues me preguntaba yo, ¿qué digo? Y algo que se me hizo muy importante de la vida de estos pequeños compañeros del camino fue que durante las apariciones sufrieron muchas críticas, ofensas, persecuciones, amenazas, e incluso fueron puestos en la cárcel, amenazados de muerte, para que hablaran. Muy fuerte para cualquier persona, sobre todo para unos niños, y sin embargo estos niños se mantuvieron fieles a la promesa que le hicieron a la Virgen.
no tuvieron miedo. Ellos decían, pues si me van a matar, me voy a ir al cielo. Así decían cuando los amenazaban de muerte. ¿Y qué pasó después de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima? Después del milagro del sol. Como te has de imaginar, pues también ahí la vida de estos pequeños santos compañeros del camino cambió completamente. Ahora los dejaron de perseguir, ahora todo el mundo los quería ver, todo el mundo los quería conocer, todo el mundo los quería tocar, todo el mundo los quería esto y aquello. Sin embargo, ellos, humildemente, intentaron dentro de lo que podían llevar una vida normal a pesar de su situación. Mejor dicho, la situación de su corazón, que los había hecho madurar mucho tototamente y espiritualmente. Los mensajes de la Virgen sobre el arrepentimiento, sobre el dolor como penitencia para lograr el perdón de los pecados y la conversión de los pecadores, conmovieron completamente a estos niños. Entre otras cosas, se les ofreció una visión del infierno, la cual no los espantó, sino que más bien los conmovió profundamente, moviéndoles su corazón a desear ayudar para que las almas no siguieran cayendo en ese lugar de sufrimiento. Les nacía en el corazón el deseo de hacer lo que estuviera a su alcance para evitar que las almas siguieran perdiéndose, yendo al infierno. Así que su vida se volvió en una vida de contemplación, oración y bastante penitencia. Además de la penitencia que hacían voluntariamente, los dos pequeños sufrieron una grave enfermedad, dolorosísima. Sin embargo, los dos la aceptaron con profunda humildad y respeto porque sabían que su sufrimiento podría ayudar a salvar muchas almas, a muchos pecadores. Cuando Jacinta veía a su hermano sufrir, le preguntaba que si le dolía, y él con tierna paz le contestaba: me duele bastante, pero no me importa, yo sufro para consolar a nuestro Señor y además pronto iré al cielo. ¡Qué firmeza de corazón! ¡Qué firmeza de corazón! Bueno, queridos amigos, nos está alcanzando la pausa. Vamos a tener que detener aquí la narración un minuto, unos cuantos minutos. Te pedimos que por favor no apagues nada, no muevas nada, no desconectes nada. Te esperamos en el siguiente segmento donde vamos a seguir meditando en estas vidas maravillosas que en realidad tienen mucho para darnos cuando les ponemos atención. No te nos vayas a ir, Aquí te esperamos para volvernos a reunir otra vez por el camino en unos cuantos minutos. Estamos escuchando una retransmisión del programa Por el Camino con Javier de Santiago. El programa se transmite todos los miércoles a las 8:15 p.m. hora de Phoenix, Arizona, a través de En Familia Radio, 740 AM, en la ciudad de Phoenix, Arizona. También puedes escuchar la estación a través del www.enfamilia.com o a través de la aplicación gratuita de En Familia Radio, también a través de TuneIn. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de regreso, queridos amigos. Qué bueno que todavía estás allí para que no te pierdas aquí el final de esa maravillosa historia y la meditación que vamos a recibir en nuestro corazón. Jacinta también sufrió una enfermedad muy grave y llena de complicaciones. Sin embargo, todos se asombraban de verla tan jovencita y dispuesta a sufrir por amor a Jesús, para consolar a Cristo y para salvar a los pecadores. Sin embargo, a estos jóvenes lo que más les dolía era el sufrimiento de Cristo. Entendían, aun siendo tan niños, que el pecado de los hombres, el pecado de todos nosotros, hace sufrir a Cristo. Por eso también ansiaban profundamente, a través de su testimonio, de sus palabras,
que las personas se alejaran del pecado, porque así también lograban que el dolor de Jesús y de su madre fuera menor. Francisco, aunque era un pequeñito, tan pequeñito que no podía recibir por su tierna edad la Sagrada Comunión, sin embargo, pasaba horas y horas frente al Santísimo tratando de consolar a Jesús. Fíjate, la primera comunión se le dio poco antes de morir. Francisco y Jacinta fueron contagiados de una peste que atacó por aquellos días y no vivieron por mucho tiempo después de las apariciones. Francisco murió el 4 de abril de 1919 a la edad de 10 años y Jacinta murió el 20 de febrero de 1920 a la edad de 9 años. Valientes guerreros de la fe fueron estos queridos compañeritos del camino, los únicos niños no mártires que han sido canonizados. De verdad que es poco lo que se puede hablar en estos pocos minutos sobre tanta grandeza como es la grandeza del corazón de San Francisco y Santa Jacinta Franco. Hermanos entre sí, compañeros del camino para ti y para mí, testimonios de fe para una humanidad destrozada que sigue avanzando por el camino del error sin hacerle caso a su tierna madre que viene a avisarles a través de los humildes, de los sencillos, que por ese camino no se debe de seguir. Yo te invito a que conozcas más a profundidad las historias de estos queridos hermanos y te llenarás de bendición. Hay muchos libros, mucha información sobre ellos para que veas su ejemplo, para que veas el ejemplo que nos pueden dar unos corazones sencillos, pero que se dejaron transformar por el amor de la Madre, por el amor de Jesús. A ver, pregúntome yo, ¿qué puedo aprender de la vida de dos niños que no sabían ni leer ni escribir? Experiencia de vida no tenían, conocimiento intelectual pues tampoco, y de pronto viendo las cosas como las podemos ver desde este mundo material, pues no veo qué puedo aprender de ellos. Sin embargo, si me voy a lo espiritual, descubro que de eso sí me pueden enseñar muchísimo, porque a ellos, por su humildad, se les revelaron verdades muy profundas y maravillosas, importantísimas para conseguir la vida eterna, no solo para ellos, sino para toditito el mundo. Pero bueno, tampoco puedo estar pensando que a ellos se les concedieron privilegios espirituales o especiales en cuanto a las verdades de la fe. A nosotros también Dios cada día busca revelarnos cuestiones de fe importantísimas, pero el problema es que casi nunca estoy muy dispuesto, que digamos, a aceptarlas porque a veces son molestas para mi comodidad. Bueno, dejando ya de dar vueltas, algo que me gustaría aprender de ellos es cómo puedo lograr reconocer el valor salvífico del sufrimiento, o mejor dicho, de mi sufrimiento. Pero no hablo del sufrimiento infringido voluntariamente para hacer penitencia. Eso es, más bien, directamente ya el sacrificio. No. Esas ya son palabras mayores. Yo me refiero por lo pronto cómo puedo lograr valorar el sufrimiento que inevitablemente llegará a mi vida. Esa enfermedad dolorosa, ese accidente, ese dolor de muelas, de cabeza, de panza, ese problema familiar, laboral, qué sé yo. ¿Cómo puedo hacerle así como le hacían ellos, que en vez de maldecir su dolor, en vez de retroalimentar su sufrimiento, inclinaban su cabecita y ofrecían todo a Jesús? Y así le daban valor salvífico a su sufrimiento. Y Dios lo convertía en sacrificio, o sea, en ofrenda, en sufrimiento útil que los santificaba a ellos y a todos nosotros, los pobres pecadores, que nos hemos beneficiado. Alguien se puede preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué significa retroalimentar el sufrimiento? Mira, yo le digo así a una cosa parecida a esto. Llega el sufrimiento a mi vida y empiezo a sufrir porque sufro. Y la situación empeora porque empiezo a sufrir, porque estoy sufriendo, porque sufro sufrimiento. Y ahí me la llevo de mal en peor, como dice alguien, en el hoyo y escarbando, porque cada vez mi sufrimiento empeora y yo empeoro con él. Y lo que es lo peor de lo peor
es que en medio de mi sufrimiento se vuelve inútil y a veces termina siendo solo sufrimiento y ni me santifica, ni me fortalece, ni me acerca a Dios, ni nada de nada. O sea, hace puro sufrimiento inútil, como aquel que se lamentaba y lloraba. ¡Ay, cómo sufro con esta enfermedad! Un día sucedió un milagro y la enfermedad se fue, pero él se siguió lamentando y lamentando. ¡Ay! Cuando tenía esa enfermedad, cómo sufría. ¡Ay, así es, así es! Por eso digo, ¡ay, pequeños compañeros del camino, San Francisco y Santa Jacinta Franco! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para convertir mi sufrimiento en sacrificio? ¿Cómo le hago para unir mi sufrimiento al sacrificio perfecto de nuestro Señor? ¿Cómo le hago? Querido hermano, querida hermana, roguémosle a estos santos hermanitos que rueguen por nosotros para que lleguemos algún día, entre más pronto mejor, a entender cómo convertir nuestro sufrimiento inútil en penitencia reconciliadora, en sacrificio de amor, o sea, en sufrimiento que se une al eterno sacrificio de nuestro Señor Jesús por la salvación de las almas de los pobres pecadores. Sí, de los pobres pecadores, que nada más y nada menos somos tú y yo. Fíjate, querido hermano, que ya pensaba terminar este segmento, pero ¿sabes qué? Me llegó una iluminación de último momento de cómo puedo ser capaz de convertir mi sufrimiento en sufrimiento útil. Así que no puedo perder la oportunidad de compartir esta iluminación contigo. Primeramente, comprendo que tengo que amar a Jesús sobre todas las cosas. Como cristiano, pues todos tenemos que comprender eso. Y después tengo que desear consolarlo por todo el sufrimiento que Él, siendo Dios, siente por nuestro pecado. Luego, tengo que aprender a amar a mis hermanos y comenzar a sentir dolor, porque muchos de ellos están yendo de pura cabeza al infierno. En esa etapa, descubro que mi sufrimiento es nada comparado al sufrimiento que tienen que pasar los pobres pecadores ahí en el infierno. Entonces acepto mi sufrimiento y lo ofrezco por los pecadores que todavía andan caminando por aquí en esta vida, para que se arrepientan y luego se conviertan y no vayan a terminar allí en ese lugar de dolor. Entonces, al ofrecer mi sufrimiento, se convierte en penitencia, o se hace en sufrimiento salvífico y útil. Oye, vamos a aprovechar este ambiente espiritual en lo que nos hemos envuelto en estos pasados minutos y vamos a hacer algo. Dime, ¿estás enfermo o estás enferma? Te voy a invitar a que ofrezcas eso, tu enfermedad, tu dolor, las incomodidades que estás sufriendo por la salvación de los pobres pecadores. Te invito a que recemos, acompáñame. Vamos a rezar la oración que los niños rezaban para ofrecer sus penitencias y sus sufrimientos y sus sacrificios a Jesús. ¿Estás listo? Repite conmigo. Piensa un poquito en ese sufrimiento que tienes. Reconócelo. Y luego comienza a rezar conmigo. Oh Jesús, te ofrezco este sacrificio por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Otra vez. Oh Jesús, te ofrezco este sacrificio por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María. Puedes cambiar la palabra sacrificio por enfermedad, incomodidad, frustración, preocupación, y recitarla todas las veces que puedas para que cada vez tengas más y más cosas que ofrecer. No tengas miedo a ofrecer tu sufrimiento. A veces ofrecerlo nos ayuda a aceptarlo, y cuando lo aceptamos hasta nuestro cerebro se confunde
y empieza a decir, ah caray, ya no hay sufrimiento, y entonces a veces el mismo sufrimiento desaparece. Vamos a aprender a ofrecerlo todo a nuestro Señor por la salvación de las almas. Compañero de camino. Esperamos que esta retransmisión te haya ayudado a entender un poco más de lo que se trata el camino hacia la santidad. Gracias por habernos acompañado y recuerda que nos vemos por el camino 7:40 AM en Familia Radio, www.enfamilia.com. Siempre ayudándome estás, diste tu vida y tu sangre para poderme salvar, para poderme salvar.